La verdad es que, como les decía en el encuentro anterior, eh, como estas presentaciones y estos cursos también están diagramando sobre una investigación que estoy llevando adelante que tuvo así como dos experiencias expositivas, pero que me resulta súper interesante para seguir pensando y esta situación de poder abrirlo también y que, inter- que entre en una situación dialógica me resulta súper interesante. Con lo cual, si quieren, también en este encuentro, cuando me quieran interrumpir, me quieran hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, alguna recomendación, lo que les parezca, alguna objeción, siempre es bienvenida. También Sí, obvio. se trata de esto, o por lo menos a mí me interesa también un poco esto. Sí, Eh, genial. Aprovechando que somos un grupo más reducido, está bueno el intercambio, ir y Tal cual, vuelta. exacto. Sí, Yo te ayudo, si querés, si alguien quiere primero hablar por el chat o comentar directo, yo ahí te voy ayudando con las consultas que vayan surgiendo, o bueno, no sé si preferís que libremente cada uno abra su micrófono. como quieran. Vale. Lo que tiene bueno esta instancia de que somos pocos, que quizás puede haber una situación un poco más espontánea, quizás también. Sí, 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 dale, perfecto. Sí, sí, el que pero tenga ganas abra su micrófono y lo vamos charlando. claro, como somos 7 hoy por hoy, está... Sí, igual deberían sumarse 3 o 4 personas más, pero bueno, seguro enseguida Ah, se pero digo, suman. está todo bien. Le decía a Franco que un día como hoy es medio complicado, es como una competencia fuerte el día, es como para... Sí, 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 nos tocó un día muy de verano. Exacto. Nadie Eh, iba a saber qué iba a pasar el 23 de noviembre cuando empezamos a programar el curso hace como 2 meses. ¿Viste? Estábamos con la pandemia, pero de a Tal poco cual, se fue abriendo todo. exacto. Sí. Bueno, te Bueno, escuchamos. eh, bueno, hoy tenemos estamos en el segundo encuentro, también trabajando un poco sobre estas propuestas artistas, siempre estoy siendo redundante, de artistas sudamericanos. Me interesaba como retomar algunos conceptos que estuvimos hablando en el encuentro anterior. Son artistas, bueno, sudamericanos que hicieron su formación de grado de alguna manera en sus países de orígenes y después entablaron esta como una decisión de moverse particularmente a Europa para completar, para sumarse también a otros programas artísticos, académicos y no académicos, como puede ser como distintas maestrías o la Reich Academy también. Eh, en este caso particularmente, bueno, como historiador del arte y como curador, a mí me interesa también focalizar en los productos, en los artefactos culturales, artefactos visuales de estos artistas. Pero bien sabemos también que hay nada, otros agentes que también han tomado esas mismas decisiones en términos de curadores también, que han viajado, que han estudiado afuera, que muchas veces también deciden localizarse por un buen tiempo allá. Y en este caso particular de estos artistas, lo que me interesaba quizás como una diferencia entre artistas que circulan por residencias o artistas en estos casos que deciden quedarse y tomarse un tiempo en el estudio y relocalizarse en otro continente, en otro país, con una condición también del nivel de extranjeridad era justamente esto, como un nivel también de extranjeridad que viene atado a una estancia temporal, de estar buen tiempo en otro contexto, que hay una reevaluación también de ciertas expectativas propias y ajenas, que hay también a mí lo que me interesa mucho de este conjunto de obras es que también, por otro lado, se ponen muy patentes ciertos problemas propios también de sus países de orígenes. Y en ese sentido me resulta también muy importante recalar en ciertas instancias de las herencias culturales y de las herencias que nos forman como las distintas instituciones de los estados-nación donde nosotros, bueno, donde nosotros nacemos y donde nosotros nos vamos formando también.
Y en esa instancia lo que me interesa es como ese gran complejo de la transmisión, por ejemplo, de una historia nacional o de un paisaje nacional, de una geografía, cierta circulación de los afectos también, de ciertos problemas socioculturales, que, que más allá de que estos artistas circulan en otro contexto y están en otros lugares, y que también diagraman con operaciones más globales o más internacionalizadas, para que la lectura también para un ojo extranjero pueda ser más, de alguna manera, más amable para la decodificación y la interpretación de estas piezas, aún así siguen operando estas instancias. Por ejemplo, en esta primera diapositiva, esta pieza de Amalia Pica, que forma parte de la colección MACBA, hay algo que también es como, bueno, que resulta muy fuerte. Ella es, como vimos en el encuentro anterior, una artista argentina que viajó a Europa, hizo el programa de la Rija Academy y decidió seguir circulando por Europa, por lo menos unos primeros años, después estuvo en México, pero ahora regresó a Europa, pero por ejemplo en esta pieza es como, iba a decir claramente, pero no sé si es claramente, lo que yo veo es, hay algo también de la tipología escultórica, de la escultura ecuestre, la figura del héroe, que está presente también. Esto pareciera ser un caballito, esta estructura de hierro, que está sosteniendo también, no sé si sostiene, forma parte también como un artefacto todo unificado, con unas figuras geométricas de distintos colores que hacen una referencia clara al diagrama de Venn, un diagrama que en su momento la última dictadura cívico-militar lo sacó de los manuales de educación de las escuelas porque entendía que estas instancias de estos diagramas, cuando hay dos figuras geométricas que se están superponiendo, que en esos mensajes, como una figura geométrica, como el estudio de la geometría, ciencia dura, pero estas personas interpretaron que a partir de eso podía haber cierto guiño, cierta metáfora a la conformación de ciertas comunidades, a la conformación de ciertas comunidades también dialógicas o de pensamiento que ellos consideraban peligrosas o enemigas. Entonces, ese método, ese conocimiento se sustrajo de los materiales, de los materiales de los libros educativos de primaria y secundaria. Entonces, de vuelta, vuelvo a este concepto de que claramente, más allá también de que a Amalia en particular le interesa mucho trabajar con los postulados de una educación pública, con todo lo que eso trae aparejado en términos de conformación de identidad, había una cuestión más particularizada en esta pieza en específico. Eh, quería comenzar este nuevo encuentro con medio como una pequeña provocación. Es un artista, Runo Lagomarsino, en realidad no es un artista sudamericano, sino que es un artista sueco, pero que sus padres, su padre brasilero, su madre argentina, se exiliaron ambos dos de sus respectivos países en las últimas dictaduras y se localizaron en Suecia. Runo es un artista sueco que, bueno, que también vive mucho tiempo en Brasil, que también tiene una cuestión híbrida, digo, hay algo de esta ciudadanía sueca y esta ciudadanía europea sobre la que él opera, pero al mismo tiempo también estas herencias culturales y estos conocimientos dados también por parte de sus padres, con lo cual él también vuelve a trabajar, hace como un mix interesante, y traía esta pieza que se llama Europa, que no le robé el título, porque mi muestra fue un año antes, quería aclararlo, pero que resulta muy interesante porque es como una pieza que él instala, es una instalación que la hace en un museo, pero en las oficinas también, que hay algo de lo burocrático y de lo administrativo que está operando. Bueno, una tipografía muy clara, se llama Europa, está hecho con láminas de oro también, haciendo un guiño también a esta situación del extractivismo.
como muy sencilla y muy clara también, por la parte interior son todas reglas que están puestas, como hay algo de este orden también que es como una instalación sitio específico que está pensando en el espacio de emplazamiento, que la pieza entra en diálogo con las características también edilicias, con las características, con las simbólicas del espacio en el que está trabajando. Y nuevamente, estas reglas que lo que hacen las reglas es medir, y en realidad lo que se está instaurando acá también, lo que resulta interesante de esta pieza es este sistema métrico que que se ha expandido mundialmente y que forma parte también de un cierto afán o un cierto propósito de parte de ciertos países de la cultura europea en salir nuevamente, como retomo este concepto que veíamos en el encuentro anterior del viaje exploratorio del siglo XVII, de los siglos XVII y XVIII. Hay un libro muy bueno que se llama Ojos Imperiales, que no me acuerdo el nombre en este momento de la autora, bueno, que en realidad lo que está haciendo es está diagramando y está analizando estos viajes exploratorios que en realidad lo que estaban haciendo era justamente esto, estaban yendo hacia países, específicamente sudamericanos, latinoamericanos y sudamericanos, viendo esta representación de la naturaleza en sus términos de medición, de control, de explotación. Y esta instalación lo que tiene es una foto también enmarcada en una escuela, que entendemos que es una escuela también europea, del hemisferio norte, en el que hay nuevamente un mapa de Europa. Y el profesor está señalando ciertas cuestiones de Europa. Con lo cual me resulta interesante también porque hay algo de este nivel nuevamente de abstracción de qué es Europa, cuando nosotros localizados también en un país tercermundista, bueno, o quizás como esas categorías ya están un poco más en desuso, pero en vías de desarrollo, cuando uno piensa en Europa, en realidad se hace una imagen de este continente y no logra capturar bien también las complejidades de este propio continente. En ese sentido me resultaba interesante también esta pieza porque lo que está haciendo es mostrando también en el propio sistema educativo europeo es como la conformación de ciertos conocimientos y ciertas autopercepciones que se van transmitiendo de generación en generación, con todos los movimientos y toda la fluidez que eso trae. Claramente esta foto no es una foto de la Comunidad Europea, digo, el proceso de la Comunidad Europea surgió después y eso también provocó muchos movimientos, pero hay algo de este orden también de una autoconstrucción de qué es ser europeo, qué es el continente, en qué lugar se sitúa, cómo se mira al resto. Entonces, en ese sentido me interesaba comenzar con esta primera obra, en este encuentro, que quizás por esta situación un poco híbrida de Runo, me resultaba también, digo, viable en reparar en esta pieza específicamente. Un poco con respecto a cuestiones de cierta representación del paisaje también y de cierta representación de conflictos sociohistóricos propios de cada país y de cómo poder darlos a ver o darlos a entender a cierto público que no necesariamente tiene por qué conocerlos, que tienen que ver con conflictos de la historia, en este caso de Maya Watanabe, es una artista peruana, que está trabajando mucho o en esta pieza específicamente, en escenarios, está trabajando con los conflictos del MRTA y del Sendero Luminoso en Perú, y hay algo de esto que también está trayendo esta representación del paisaje. Nuevamente es una videoinstalación, se llama Escenarios, y hay algo también de esta situación con el título que el escenario
entra nuevamente en este diagrama de, vuelvo a la representación de un paisaje. Cuando se representa un paisaje, o cuando la categoría paisaje empieza a operar en Europa en el siglo XVI, en realidad hay un recuadro de ese otro concepto que es la naturaleza, y en realidad se recuadra esa naturaleza, se arma un escenario sobre esa naturaleza, se le posa una mirada estética, que después va a tener sus distintas modalidades, pero ya hay un recuadro, ya hay un recorte, y eso se empieza a convertir en un escenario que empieza a diagramar con sus propias lógicas también. En este caso, Maya lo que está trabajando es, en esta video instalación, yo no sé si han ido a Lima o si conocen Lima. Lima es una ciudad que está construida en el medio de un desierto costero. Es una ciudad muy interesante, el paisaje también es muy interesante. Resulta casi como un poco delirante entender que en el medio de una ciudad, en el desierto, hay algunos barrios que son prácticamente como una vegetación casi selváticos. Es como, tienen un sistema de irrigación como muy sofisticado que viene de hace muchos años, pero que cuando uno se corre o, por ejemplo, va hacia la costa, puede ver esta situación claramente de desierto, con ciertas aves, que son aves realmente gigantes, del tamaño de un cóndor, que son aves de rapiña también, y que en realidad donde ella está diagramando es en estos lugares de periferia de la ciudad capital de Perú, donde sucedían muchas veces estos conflictos armados entre distintas posiciones ideológicas. Con lo cual es como entrar un poco, dar a conocer, tirar un poco como alguna pista sobre ciertos conflictos políticos, militares, muy complejos también, que muchas veces lo que nos sucede es cuando uno realmente los logra entender o intenta entenderlos o intenta capturar estos matices cuando es alguien que de alguna manera los ha transitado o tiene una primera fuente que te puede comentar o puede como ver los resultados de esos procesos en su día a día. Imaginemos como esta exposición a una persona europea que de repente quizás ni siquiera conoce el conflicto este. Entonces son distintas maneras, son distintas operaciones que el artista establece para poder exhibir y para poder mostrar ciertos conflictos, ciertos también como lenguajes y ciertas investigaciones propias que no solamente reparan en estos conflictos políticos, sino que también reparan en la representación del paisaje y la representación de la naturaleza. Por ejemplo, en esta diapositiva también es como claramente es un escenario, claramente este auto quemado ha sido montado para esta filmación, pero hay algo de esta evocación en un paisaje árido y desértico, realmente increíble, pero hay algo de estas operaciones que se ponen en marcha de alguna manera como para poder dar a conocer ciertas complejidades propias de algunos países. A mí también lo que me resulta interesante es que lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo son solamente algunos y algunas de estos artistas en mucha circulación, que realmente hay muchos. Hay muchos artistas que están trabajando en otros contextos. En Europa también, particularmente, hay algo que me olvidé como de refrescar, que son artistas de mediana edad, que tienen entre 37, 38 a 45 años, que hay algo también de una franja etaria, que nacieron en condiciones muy particulares también de Sudamérica, de regímenes políticos que estaban operando en esos momentos también, que también tiene que ver con... vuelvo nuevamente a la conformación de la Comunidad Europea, con la modificación de sus planes de estudio también dentro de la Comunidad Europea, con la caída del muro de Berlín, con ciertas instancias que están operando también y que están inscriptas
en estos derroteros donde estas obras circulan y se insertan. Acá lo tenemos a Axel Strasnoy, La figura de la Tierra, es una instalación del 2014. Estoy seguro que Ivana lo conoce. A Axel, ¿la conocen? Dice que sí, bueno, con la cabeza. Sí, sí, lo conozco, perdón, fue un poco lenta para llegar al micrófono, sí. Axel también es como un artista argentino. Él estudió la carrera de artes en la Facultad de Filosofía y Letras, realizó distintos talleres acá en Argentina y luego viajó, está localizado hoy por hoy en Finlandia. Muy interesado también en otras expediciones exploratorias, pero que tienen que ver intra-Europa, y los territorios árticos también de Europa. Entonces, con lo cual acá hay una operación que resulta interesante, porque es también nuevamente algunos casos como veíamos en el encuentro anterior. Artistas sudamericanos que entran a la propia historia cultural de otros países o del continente y empiezan a diagramar sobre esos productos culturales, esas historias. Entonces acá hay claramente como, bueno, ciertas edificaciones del orden también de la ciencia, de esta vinculación entre el arte y la ciencia, en los términos de, bueno, como ir descubriendo, ir reglamentando, ir de alguna manera haciéndolo científico a ciertas cuestiones fenomenológicas y meteorológicas de ciertas regiones de la Europa ártica. Y en este sentido también, en estas vinculaciones que tienen que ver con el arte y con la ciencia, con la geometría y al mismo tiempo sistemas métricos y maneras de medir y maneras de otorgar, bueno, conocimiento, está Martín Cordiano, otro artista argentino que está viviendo en Inglaterra. Él, a diferencia de otros casos, no viajó a Inglaterra o a Europa con un programa ya aceptado en un programa de arte, sino que él viajó prácticamente como un inmigrante que se fue a probar suerte en algún momento y estando en Europa, trabajando en distintas cuestiones, fue entrando y después realizó sus maestrías y demás, pero acá hay como una pequeña diferencia, que no fue una persona que viajó directamente ya como, bueno, tengo una plaza para cursar este programa. Martín nuevamente, quizá y en diálogo también con la primera obra que vimos de Runo Lagomarsino, a él le interesa muy específicamente trabajar sobre el ámbito de lo doméstico y al mismo tiempo también sobre el ámbito de los sistemas métricos. Él lo que está trabajando es justamente esto, cómo hubo en algún momento una cierta disputa entre distintos sistemas métricos y hubo uno que finalmente fue el que, de alguna manera, como terminó ganando, entre comillas, es el que operamos, es el que utilizamos la gran mayoría, y en este caso, en esta obra, él lo que está haciendo es casi como una experiencia, el resultado de una experiencia etnográfica. Él, siempre situado en este lugar de artista sudamericano, fue y estuvo viviendo en un departamento londinense unos cuantos tiempos, y ahí le interesaba trabajar justamente también con el sistema métrico de Inglaterra, que se mide en pies y no en centímetros. Ahí empezó a operar ciertas instancias. Entonces era como, bueno, no sé, tal habitación mide 45 pies, pero bueno, ¿qué pie? ¿Qué medida de pie estamos tomando para poder llegar a un consenso de que mide 45 pies? Entonces, en ese sentido, trabajar un poco con ciertas confusiones y con ciertos malentendidos generados a propósito. Él lo que hizo en esta pieza fue las paredes de este departamento que él habitó unos cuantos meses, las pintó un sistema de pintura
pintaba las paredes, con lo cual después sacaba esa pintura que él había hecho y, bueno, y trabajaba, cuando las resituaba, trabajaba un poco con distintas alturas, con distintos sistemas métricos también. Interesante. En O sea, espacios, retiraba, es como un látex, es como una pintura que se puede tal cual, retirar. exacto, sí. Qué bien. Es súper frágil, Me realmente, imagino. sí. Sí, Él estuvo trabajando, no sé en este momento, pero estuvo trabajando unos cuantos meses con la Galería Walden, sí. y en el 2017, cuando con Florencia Battisti curamos Focus, esta fue una de las piezas que nosotros seleccionamos para que fuera parte de la feria. Y realmente el Qué sistema de lindo. montaje es un sistema complejo, Sí, en un contexto de feria también. Fue como una decisión arriesgada, porque me realmente son imagino. piezas que es eso. Claro, y él está también, en esta situación diagrama mucho con como la pintura y la pintura, como el formato tradicional de la pintura de las bellas artes y la pintura de un pintor de brocha gorda. Y hay algo de Claro. esa situación que está Claro. operando, claro. Eh, eh, Qué digo, interesante. Me hace acordar a Fontana, pero sin los tazos, digamos. tal cual, exacto. Y, Sí. y al mismo tiempo también esta situación de como este sistema, vieron como, bueno, la pintura es una ventana al mundo y está creando ilusoriamente un espacio. Como esta cita también que de Hegel, voy a parecer muy ñoño, perdonen, pero que cuando Hegel dice, bueno, la pintura, a diferencia de la escultura, lo que se está rogando para ella es la representación del espacio en una superficie bidimensional. Entonces, Claro. con lo que está trabajando también Martín, un poco en diálogo, en herencia con Lucio Fontana, como bien dice Rubén, hay algo de esta situación de que, bueno, la pintura también es un volumen, como digo, hay un lienzo, hay una superficie, hay un soporte que tiene su propio peso, su propio volumen, su propio carácter, es algo físico. Entonces Claro. también está operando un poco con respecto a estas herencias y a estos sistemas de las bellas artes. Me encantó. Muy interesante. Otra obra de Martín que se llama, bueno, Espacios Comunes. Nuevamente, como les decía, a él le interesa mucho trabajar también sobre los espacios cotidianos y los espacios internos. Entonces él lo que hizo a escala fue replicar la planta de un departamento y también nuevamente jugar un poco con las escalas y los sistemas métricos para armar distintos recorridos posibles o no posibles, con distintas situaciones de energía, de lo que sucedía en cada uno de estos ambientes, eh, tratando de replicar por lo menos los últimos o los primeros centímetros de las paredes de estos ambientes. Entonces, nuevamente, también ahí a él lo que le interesa es entrar desde el lugar, desde el espacio cotidiano, desde el hogar, desde la casa, desde el lugar de los resguardos también, que podría llegar a ser como, bueno, también ahí lo va a vincular con la vida independiente o con la vida familiar, el hogar, básicamente. Este otro gran constructo que también hemos heredado en términos de familia, hogar, hábitat cotidiano. Entonces a él le interesa también trabajar con estos lindes y de alguna manera también ponerlos en evidencia. Poner en evidencia que son herencias, que son construcciones que hemos heredado. Sí, y siendo inmigrante o viviendo en otro lugar, bueno, casi todo el mundo que vive en otro lugar sin que sea artista habla un poco de cómo se resignifica la idea de hogar, ¿no? Y Exacto, de qué es casa y de cómo uno se siente a gusto en otro lugar o no, o qué cosas se ponen en tensión, ¿no? tal Muy cual, interesante la obra de Martín. exacto, sí. Acá lo tenemos a Javier Toro Blum, que es un artista chileno, que también estuvo estudiando en Inglaterra. En realidad estuvo más inscripto en esta dinámica, vieron, de las becas Chile, de este sistema de becas que otorga el gobierno chileno para artistas, para distintas, en realidad distintas profesiones. Quien se recibe con un promedio alto de una carrera de grado puede aplicar a una beca Chile
el mismo Estado te paga íntegramente la beca, que puede ser Londres, puede ser Nueva York, puede ser México, puede ser la plaza que uno elija y a la cual fue admitido, con la prerrogativa de que uno tiene que volver al país y trabajar en el país por lo menos 5 años. Estar de alguna manera, devolver Claro. esta beca en términos de servicios, de servicios profesionales. Javier es escultor, se especializó en escultura, fue a estudiar a Londres, y acá lo que podemos ver también es otra instancia, un poco en diálogo también con lo de Martín, una instalación, sitio específico, en un edificio en construcción. Vieron, por ejemplo, estas primeras plantas bajas, claramente esto iba a ser el lobby del edificio, o quizás hasta un local comercial del edificio que muchos ellos tienen. A él le interesó situarse, armar una instalación, sitio específico en este espacio en construcción, con distintas puertas. Digo, hay algo también de ese lugar, de la mirada, de la disciplina en la que cada uno está trabajando. En el caso de Javier es, escultor, y trabajar un poco con el volumen, con el espacio, con los recorridos de estos objetos, con puertas claramente que no son puertas son puertas que, nada, que los diseños y que los usos se hicieron en Europa particularmente. Entonces también es como mostrar estas instancias. Lo que realmente me interesa es ver cómo muchos artistas están viendo y entran por distintos lugares a estos lugares de negociación nuevamente, con estas herencias que hemos recibido por procesos históricos de cada uno de nuestros países: colonización, inmigración, conformación de estados-nación, armar como sistemas epistemológicos de educación, salud, etcétera, en la cual de repente, como, claro, al moverse, uno ve esta situación de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy inscripto? ¿Qué traigo yo de mi país? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que entro a negociar con mi propio país? ¿Qué entro a negociar con otros países? Y en estos casos es como entrar desde lugares como muy sutiles, a mi entender, que tienen que ver con los diálogos sobre la propia disciplina que ellos eligieron trabajar, que acá hay algo del orden del escultórico, hay algo de la instalación, sitio específico también, y al mismo tiempo también hay algo del orden de poder utilizar puertas. Digo, puertas como lugares que son muy cotidianas, que muchas veces en las que no reparamos, puertas con diseños, puertas al mismo tiempo también puertas de madera que tienen mucho trabajo también de ebanistería, que hay algo del orden de lo artesano también que está operando, encontrar también estos lugares de belleza que tienen, como otorgarle a estos lugares nuevos estatutos también, o por lo menos nuevas miradas, y tratar de romper esa diferencia entre las bellas artes y las artesanías, como si fueran dos esferas que nunca están en diálogo una con la otra. Claro. Acá Rubén dice muy surrealista, tal cual, las puertas son muy simbólicas también, como una puerta, como ese espacio transicional. Algunas parecen celosías, una palabra que usaba mi abuela. Sí, sí. Esos portales grandes como de puerta a ventana también, bueno, en Argentina son muy comunes también. Es cierto, la herencia propia. También las puertas hay que golpear, ¿no? También para de pronto entrar en un sistema de arte también. Tal cual, exacto. Sí, eso sí. No, perdón, no, te quería preguntar bien dónde fue esta instalación, dijiste en Chile. Esta instalación fue en Santiago, sí. Era un edificio en construcción y, bueno, ahora también está bastante en boga Tal acá en cual. Argentina, aprovechar estos espacios que convocan, ¿no?, distintas fundaciones u organizaciones, o los propios artistas a veces autogestionan estos espacios. Es una mirada interesante. Yo vengo rastreando desde hace un tiempo que sucede esto de en estos lugares en construcción que les permiten a los artistas, o antes de demoler, o en los terrenos baldíos, o en la propia construcción, plantear instancias artísticas de aprovechamiento del espacio, ¿no? Tal cual. Por fuera de lo institucional. A veces A veces, un poco en diálogo, pero bueno.
Sí. Ah, mira qué bueno eso. Claro, viste, como puertas, celosías, persianas, como toda esta instancia también que ponía en evidencia, como, bueno, estos modelos también de artefactos cuestiones que tienen que ver también con la inmigración, y con la inmigración no solamente de personas, sino también con objetos, de saberes, de recorridos. El edificio se ve súper racionalista, muy concreto. Esta toma es como muy constructiva y hace un contraste interesante Sí, con lo más artesanal. Bueno, también bastante en diálogo, ¿no? Lo nuevo con estas estructuras más rígidas y geométricas con algo más antiguo. tal cual. Jimena Garrido Leca, otra artista peruana también. Acá vamos a ver como la página, en realidad quería reparar un poco en... ella hizo una exhibición, y me va a pasar lo mismo que la otra vez, no sé nunca dónde está abierto, acá. Ah, sí, tiene muchas páginas abiertas. Sí, no, Ahí está. soy un desastre con las páginas. Ella hizo una exhibición en el 2017 en la Sala de Arte Contemporáneo del Malva. Vieron que el Malva, la sala de abajo, es una sala específicamente para artistas vivos. Y Lucrecia Palacios curó esta exhibición que se llamaba Estados Nativos, en el que ella trabajaba también con cuestiones del cobre, básicamente. La exhibición, perdón, había todo un proceso alquímico en el que ella estaba trabajando, en el que fusionaba distintos saberes. Hay algo del orden de lo tecnológico y de cierta dinámica de la economía más industrializada de hoy por hoy, estos cables de cobre con estas bobinas gigantes. Pero ella lo que hacía a lo largo de la exposición iba con estos saberes y estas técnicas más industrializadas, lo que ella hacía era como de estos cables retiraba el cobre y los pasaba por un proceso artístico y al mismo tiempo con muchos saberes de la cultura andina para volverlo a ser la materia prima del cobre. Entonces la exposición trabajaba mucho sobre esto, que tenía que ver, que tiene que ver con intereses de la propia Jimena, que tiene que ver con ciertos saberes de culturas prehispánicas que siguen operando y que siguen estando activos en la cultura peruana. Eh, y con todas las complejidades también que trae para, de alguna manera, como reparar en ciertas dinámicas de economía, de funcionamiento de la economía y de industrialización o no industrialización de los países, cómo entender cierta construcción también de ciudadanía y de visibilidad. eh, entonces ella los traía como en estas instancias. La exposición funcionaba también como un laboratorio, como un taller, donde ella también estaba operando. Eh, entonces realmente también resultaba muy interesante porque lo que traía también, además de estos procesos de industrialización y demás, era claramente una mirada sobre políticas económicas del extractivismo de materias primas. Sobre todo Perú particularmente también tiene una historia del extractivismo de las materias primas bastante complejas. Imagínate que ellos en el 2018 entraron en guerra con Chile por una cuestión con Bolivia y demás, pero básicamente era la pelea por cierto extractivismo de unas materias primas del guanaco, como que se daba en la costa del Pacífico de ciertas aves, que en realidad servía como combustión para las fábricas de Inglaterra. Entonces, y ahí entraron en una pelea, como tiene una historia muy, muy larga y muy compleja con respecto a esto, al extractivismo de materias primas, un país muy rico en materias primas también. Entonces ahí ella vuelve como a incorporar
como se inscribe también en estas tradiciones. Y específicamente acá ella reparaba en el cobre, básicamente. Sí, desde la colonia también, ¿no? Claro. Desde épocas inmemoriales. Bien. Y ella también tuvo una formación en Europa, vivió. Ella vive en Europa, sí. Ah, ok. Sí. Y muy ligada también a a ciertas cuestiones sobre la tecnología, sobre los usos de la tecnología, sobre la industrialización, al mismo tiempo también sobre las manualidades y ciertos saberes, nuevamente prehispánicos, que diagraman con otros utensilios, con otros saberes, con otros epistemes. Bueno, acá pueden verlo también en la página de Malva, está disponible también para que lo vean, hay un pequeño videíto también que resulta muy interesante para poder verlo. Bien. Bueno, Jimena Diego Bruno, un artista argentino que también realizó la carrera de Historia del Arte en la UBA, y luego él, como el caso de Martín Cordiano, en un momento decidió moverse a Europa sin una plaza donde ir, sin un programa, pero como necesitaba salir, y de repente, bueno, en Europa se inscribió en un programa de arte. Actualmente él vive en Finlandia también, y a Diego particularmente, a él le interesa más trabajar sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con la historia reciente argentina, y con ciertos procesos también de la última dictadura cívico-militar. En este caso, él está trabajando la pieza se llama Galíndez, está trabajando sobre una obra de teatro que se realizó en ese contexto y que nunca se pudo llevar a cabo por la censura. Entonces él lo que hizo fue una instalación que circuló también, que estuvo en Arco hace unos años, ganó un premio muy importante de la Feria de Arco, el de café, no me acuerdo ahora el nombre de la marca de café que otorga como un premio de como $15.000. Bueno, y en este caso, a él lo que le interesa también, como otro capítulo u otro matiz que estamos viendo, que hay algo del orden también, no solamente de trabajar con las visualidades y trabajar con ciertos saberes que tienen que ver con la relación con la industria o con la no industria. No trabajamos mucho en la construcción de la voz, ni siquiera en una improvisación, porque podía haber improvisaciones en las cuales Galíndez hablara, pero para nosotros, el señor Galíndez era Perdón, en un momento creí que alguien estaba hablando y no recordaba que el video tenía audio. En este caso, no, lo que quería decir es que también como otra instancia en la que trabajar es, además de las complejidades que trajo las dictaduras con respecto a censuras artísticas, a desapariciones de personas y demás, también hay algo de un interés de ciertos artistas de trabajar con estas historias, con estas herencias culturales más ligadas al teatro, a la literatura, a la tradición oral, como puede llegar a ser en este caso de Diego, que básicamente en realidad lo que hizo fue vino a Buenos Aires, entrevistó a estas personas que ensayaron y que estuvieron trabajando en la obra de teatro Galíndez, que nunca se llegó a hacer. De hecho, se alquiló un teatro para hacer la obra, se filmó esa obra, nunca estuvo a público, realmente quedó como algo que a él le interesaría realizarlo en algún momento, pero bueno, está operando también una dinámica que es un poco más con respecto a componentes históricos, sociales, más recientes, más delicados también, más fuertes.
Tamara Kustelman, perdón que estoy yendo y viniendo, Tamara Kustelman es una artista argentina que primero estuvo estudiando y trabajando en España y ahora está residiendo en Holanda, donde también realizó, todos ellos hicieron estas mismas situaciones. Ella está trabajando, alguna de sus obras trabaja con respecto a también las tradiciones, sobre todo tradiciones orales de las historias cívico-militares, de las dictaduras cívico-militares. En esta pieza, Escucho los grillos, ella está trabajando un poco con una tradición oral de no haber sido testigo de este hecho, sino de una anécdota, bueno, más que una anécdota, una situación que su madre pasó cuando era joven y en la última dictadura militar a la madre la tomaron de rehén, solamente casi por una equivocación, pero hay algo de este orden, de este relato de la madre, traumático, hay algo de esta herencia, también de contar una historia a través de otro, de estos relatos que se van superponiendo, que no necesariamente que ella no lo vivenció, pero con el que está trabajando. Y que al mismo tiempo también a Tamara le interesa mucho trabajar con la performance. Entonces hay algo de esto, de la activación de la palabra, de ciertos recuerdos que se están operando y de alguna manera alguna posible traducción entre estas palabras y estos recuerdos y esta narración de ciertos sucesos con el cuerpo, como la transmisión del cuerpo como medio de comunicación. Cuando llegamos había un grupo de hombres, yo seguí derecho, estuve con nosotros en el ascensor. Bajó por... En realidad lo que les quería, justamente como vamos viendo, hay dos grandes grupos de trabajo, de algunos artistas que están trabajando con estas cuestiones de las herencias, como por ejemplo la representación del paisaje y demás, y hay otros que sí entran en diálogo con cuestiones políticas más fuertes y que son más delicadas al mismo tiempo también, en la que muchas veces ellos no han sido testigos, no han sido partícipes de estos eventos y de estos sucesos, pero que claramente los conocemos por las propias historias de los países y al mismo tiempo en estos casos por estos relatos de personas cercanas, de madres, de padres, de tíos. Acá tenemos a Daniel Jacobi, que es un artista peruano, también hizo prácticamente el mismo recorrido que Tamara, de hecho es un matrimonio, vivió en Barcelona, luego fueron a España, a Holanda, perdón, hicieron la Reich Academy, está localizado en Holanda, y en este caso lo que vemos es una instalación que se llama Polvos Azules. Polvos Azules es un gran mercado de segundas manos, prácticamente de chucherías en Lima. Es realmente muy lindo ir a este mercado, tiene algo como realmente increíble, en lo que uno puede encontrar infinidad de cuestiones pirateadas y muy baratas, y al mismo tiempo donde si son baratas y uno entra a regatearlas, puede conseguir aún más baratas. Entonces a él lo que le interesa, él es escultor también, y también ha hecho algunas películas, pero le interesaba trabajar un poco con esta situación de, nuevamente, como ciertas cuestiones de industria, que de alguna manera él trabajando con estos elementos de MDF, o lencería, o tubos LEDs, todos comprados en los polvos azules, él hace una especie de esculturas, lámparas, que a simple vista a él le interesa mucho, como, bueno, claramente estos son obras, no son lámparas de uso, pero que pareciera ser que funcionan como la mejor lámpara de la mejor marca.
y en realidad está trabajando, hay algo de este orden de la fragilidad que puede estar operando. Entonces, él está trabajando mucho también con la herencia también del arte abstracto, de las figuras geométricas, con algo antropomorfizado también, claramente. Acá hay piernas, acá hay una figura femenina. Nuevamente, como él adquiriendo todos estos elementos de este gran mercado, Lima lo que tiene es, salvo 2 o 3 barrios, el resto es como un gran comercio de la ilegalidad, que es súper interesante para entrar y para conocer y para ver. Entonces él toma justamente esto y trabaja nuevamente con la legalidad, la ilegalidad, qué es lo que está definiendo una cosa, qué es lo que está definiendo la otra, los acabados de los productos. Esto es lo que sucede en Lima. Uno puede ir a un herrero en un mercado y de repente este herrero te hace algo que es realmente exquisito, que es realmente muy increíble, pero que forma parte de la ilegalidad. Entonces está trabajando también con estas cuestiones, además de referencias a la funcionalidad, al arte también de las vanguardias europeas, cuando ellos buscaban expandir que el arte llegara a la vida. Entonces está trabajando con estas distintas instancias. Al mismo tiempo también, Mercedes Azpilicueta es una artista argentina, hace un par de años tuvo una muestra importante en el Museo de Arte Moderno, ella está en Holanda, esta es una exposición que realizó el año pasado, una exposición muy linda en un museo holandés, en el que trabajaba también con cuestiones de la herencia, sobre todo de la herencia visual argentina. Y hay algo en relación en lo que entablaba nuevamente también con dinámicas propias del país. Ella trabajó con la herencia literaria de la cautiva, de esta figura, de este tropos de la historia del arte argentino, que es, digo, tanto visual como literaria, como esta mujer blanca, capturada, raptada por un malón. En realidad eso le sirvió para poder trabajar medio como excusa con la representación de la figura femenina, porque como seguramente lo vamos a ver más en detalle, este biombo, que es un textil en el que ella entró a trabajar con textileros de Holanda también, y la tradición textil de Holanda. Acá son imágenes de distintos grabados de Bacle, cuando Bacle hace esta serie, un poco de humor, un poco burlándose, un poco mostrando el uso de peinetones de damas porteñas en el siglo XIX, unos peinetones realmente exagerados, Sí. que tenían más complicaciones que Sí, otra cosa. son bellísimos esos grabados. Tal cual. De Entonces, modas. exacto, sí. Porteñas. Y está trabajando, bueno, con objetos escultóricos también, por ejemplo acá, como un textil, como si fuera un gran peinetón, unas piernas, el calzado. Hay algo de esta representación de la figura humana, también de la figura femenina particularmente, ciertas cuestiones de moda, ciertas cuestiones también en relación con el cuerpo, quizás cosas como elementos de tortura del cuerpo más que de uso. Entonces hay algo en el que ella está trabajando y que está trayendo referencias nuevamente propias de la historia visual nuestra de Argentina, las está insertando en otro contexto que, digo, seamos sinceros, más allá de que el Van Aven es un museo como realmente exquisito y uno de los museos modelos, pero estamos muy seguros que prácticamente nadie del plantel de museo conocía esas historias que sucedían en Argentina, o estas imágenes que sucedían en Argentina. Entonces ahí hay algo nuevamente también del traer y dar a ver. Por La ejemplo, foto es genial. exacto. El señor tratando de encontrar la forma. Sí, es buenísimo. Y estos textiles con estos dispositivos también que funcionan medio como gradas, donde uno se podía sentar y estar, y al mismo tiempo la grada, lo que funciona como el ágora, como una situación de conversación y de diálogo y de discusión. Entonces lo que ella estaba trayendo era, bueno, claramente era como referencias, discusiones, problemas sobre la representación del cuerpo femenino,
traigámoslo a discutir. No solamente en, como bueno, en algunos países, en Argentina, en Holanda, en cierta cultura occidental o occidentalizada. Esta foto me parece muy linda porque hasta esta señora pareciera que tuviera un peinetón. Es como... Ah, sí. Y su ropa es medio como, no sé, gauchesca, medio un poncho raro. Sí. Pero los imágenes que mostraste recién, la de la grada y la primera, es todo, o sea, perdón si no logré entender bien, ¿es todo textil, tejido o es un transfer? No, es textil. ¿Bordado? Ah, qué claro, trabajo. pero es textil que lo pasan con unas máquinas muy industriales. Ah, impresiones son. Claro, ¿Un no, en transfer? realidad es todo textil. Lo que pasa es que son máquinas como tipo... te entendí, ya te entendí. Claro. Ah, pero es tremendo, ¿no? Un trabajo... Sí, como un trabajo como súper Hay como un interesante. collage de imágenes también, había una parte como más... Exacto, sí. Una Por ejemplo, pintura... como la parte, Ah, esta mirá, la parte parte de fuera del atrás. biombo, claro. No, es muy tremendo. Qué Y trabajo. acá claramente se ven estos grabados de Bacle, como con Sí. las señoras con unos peinetones gigantes, con todas las complicaciones que les traía utilizarlos. Sí, ahí está. El positivo y el negativo del textil es brillante. Qué buena idea que han tenido de dejar ver las dos caras, porque bueno, pasa lo que me pasaba a mí, de que no lográs comprender bien la materialidad de la obra, si es solo la parte frontal. Claro. Sí, no se entendía, gracias por la aclaración, porque así No, parecía un no. collage Sí. y ahora sí se ve que es textil, ¿no? También. Qué hermosos estos grabados. Son Sí. muy impresionantes. Muy increíble, sí. Bueno, por ahora, este es como... Nada, lo que les quería decir era... Gracias. Es una selección realmente de varios artistas que están diagramando sobre estos problemas. Hay muchísimos realmente, y eso resulta también como que está bueno y es alentador porque también hace que, esto va a sonar quizás muy idealista, pero que la cultura universal sea un poco más sofisticada en términos de diversidad también, en términos de poder ver que hay como distintas instancias, sobre todo en las artes visuales, que a pesar de que estos artistas están operando y están negociando con cierto modo de hacer de arte, con artistas que circulan mundialmente, pero bueno, están incorporando, están trayendo problemas que les pertenecen. No están trayendo o no están diagramando, por ejemplo, no sé, un artista boliviano que está trabajando sobre un problema en Indonesia. No, está trabajando sobre un problema que forma parte de su propia historia, de su propio recorrido, de lo que es su propio imaginario también. Entonces, en ese sentido, realmente me resulta interesante poder, bueno, la oportunidad que me dio MACBA para poder reparar también y poder ver un poco, mostrar como algunas de estas propuestas de estos artistas. Claro, Yo quería preguntar algo, ¿puede ser? Sí. Te quería preguntar. Si mal no recuerdo, hiciste como un recorrido de artistas de los últimos 10 años, ¿no? Sí. 15 años, hubo una rotación de ellos, ahora que el título es Migraciones y demás, porque parecería que todos fueron a Europa y medio se quedaron, ¿no? Si bien su imaginario es seguir trabajando con temas de cada uno de su país y su idiosincrasia, parece que muchos quedaron atrapados en Europa, ¿no? No sé si es mi idea o bueno, vos que lo conocés más, claro. Lo podrías aclarar, ¿no? No, está buenísimo la pregunta. Sí hay algo del orden de la migración que está operando. Sí están localizados en Europa. Hoy por hoy la gran mayoría decide residir en Europa, pero sí también operan una situación de migración y de inmigrantes porque se mueven mucho. Son artistas que ya están incorporados o que participan de una cierta dinámica global del arte en que tienen una exposición en algún país de Europa, pero al mismo tiempo también en México o en sus países de orígenes, o los invitan también a realizar algún proyecto con alguna estadía de 2 o 3 meses.
Entonces forman parte de como un grupo que circula por un sistema del arte con estas redes que se van tejiendo una con la otra. Es muy buena la pregunta también, Beatriz, porque al mismo tiempo vieron lo que sucede cuando se realiza, por ejemplo, algunos programas de residencias largos, que muchas veces está incorporado la visita de distintos curadores o de directores de museos y demás. Entonces esas también son instancias de intercambio con otros colegas, con otros artistas, y también de poder mostrar cuáles son los trabajos que están haciendo. Por eso muchas veces también, como estos programas son punta de inicio para carreras más profesionales o profesionalizadas. Hay algo de poder entender nuevamente, vuelvo a este punto de que si... Pongo un ejemplo, no sé, está Amalia Pica en la Rija Academy y llega un curador búlgaro, y de repente entrar en ese diálogo, lograr explicar cuál es el propósito de esta obra con todas las complejidades que tiene, hay algo de esa negociación que empieza a operar. Y sí es cierto que la situación de la migración, esta condición migrante, sigue operando. Muchas veces son artistas que están situados en dos localidades y que están en ese diálogo constante. Que es como, bueno. Claro. Perdón, Sí, yo tengo una pregunta. Sí, bueno. Sí, Sebastián, bueno, gracias primero por presentarnos tantos artistas. Yo personalmente, al único artista que conocía es Axel Strashnoy. Después tenía una pregunta con respecto al artista que se llama Runo Lagomarsino. Sí. Dijiste en un momento, la elección por este artista es un poco provocadora, provocativa, no entendí por qué exactamente. Porque básicamente él nació en Suecia, Claro. él es sueco. Los padres, la madre es argentina y el padre es brasilero. Entonces, como, nada, mi objetivo era como trabajar con artistas sudamericanos. Pero justamente él puede restituir algo del ser sudamericano, con distancia, y que puede ser algo sumamente interesante, y que quizás más interesante que alguien que está inmerso en la propia cultura y que no tiene una distancia. Tal cual, exactamente. Por la idea de la herencia, que también es un tópico que vos elegiste también hablar en esta segunda parte, sobre todo esos relatos heredados, las tradiciones, las costumbres, la resignificación de la historia, y él debe haber también absorbido un montón. Sí, y viajó también, dijiste, ¿no? ¿Conoció? Él viaja mucho a Brasil, también vive unos cuantos meses al año en Brasil. Claro. Se escapa del invierno en Suecia, se va a Brasil y como mudándose. ¿Se escapa del invierno, decís? ¿Se escapa del invierno? Eso es una herencia. Claro, escuchame, se escapa del frío. No, bueno, sí, está muy bueno ese recorte que hiciste igualmente, porque esto es algo que salió en otros cursos. Te quería comentar que también muchas son las preguntas que se hacen, ¿no? Cuando hemos hecho otros cursos de otras dinámicas. Es una pregunta bastante recurrente la que suelen consultarle a otros profesores, de cómo es que, bueno, los artistas cuando viajan y cuando se instalan en la trama internacional, como cuáles son las operaciones que empiezan a surgir o el por qué deciden. Bueno, esto lo hablamos muchas veces, ¿no? Hoy en día quizás mucho más interesante para conocer el universo o el contexto en el cual el artista está imbuido, que es donde vive y trabaja, y no tanto quizá dónde vive. Pero ahí viene esta cosa, que es lo que vos hoy trajiste en el curso y en la primera parte, que es si al artista particularmente, por el trabajo conceptual que hace o desde dónde parte, si la historia nacional o su identidad es importante a su obra, seguro eso aparece, digamos, ¿no? Es algo que tensiona justamente el lugar donde vive y trabaja y el lugar donde nació, pero eso es el interés del artista. Tomás Aracero trabaja, por más que es argentino, y hace 30 años que vive en Berlín, habla del cambio climático, habla de cosas más universales, muy entre comillas, pero bueno, ahora trabaja con la comunidad, ¿no? Hablando del litio y también trabajó mucho como con no me sale la palabra, las comunidades originarias que viven cerca del Salar de Uyuni,
y en Bolivia, pero eso apareció ahora más en su Tal cual. trabajo. Eso es como muy, ¿no?, ligado a la práctica de cada uno, pero sin duda, de donde trabajan o el lugar en donde están instalados es muy importante. A veces ayuda quizá a potenciar resignificar la identidad. No sé si es la palabra correcta, pero... No, es que me parece que en ese sentido también está bueno, y lo ato con la pregunta que hizo Ivana, que hay algo de que cuando ella como reparó en Runo, que estaba bueno justamente esto, como hay algo de la resignificación de la identidad, que también él lo opera, como casi quizás porque yo reconozco una falencia mía, que quizás me puedo poner como muy cuadrado, es como tipo, no, todos tienen que haber nacido en tal continente, y es como de repente uno se encuentra con estas historias y estas obras que es como, bueno, que son muy ricas y son muy interesantes, y es como, bueno, a ver, veamos qué trae. Porque hay algo de esa operación también de una resignificación de identidad que seguramente tiene que ver con lo que señalaba Ivana, de una de cierta distancia, de no estar tan inserto ahí, en la que empieza a operar, en la que empieza también como bueno, a diagramar. Claro. Sí. Ivana, Claro, soy yo creo. curiosa, ¿sos artista? Perdón, me voy. Sí, soy artista. ¿Estás viviendo Eh, hace mucho en París? Me fui de Argentina en realidad en el 2002, en París en el 2008 me instalé, pero yo estudié un par de años historia del arte con Sebastián, Mira, así que de ahí lo trajiste muchos conozco. colegas de ahí de historia del arte, no tanto de formación en artes visuales. Qué bien. Sí, sí. Sí, fue un momento en el que yo recuerdo que la escuela Priliano Pueyrredón todavía tenía una educación bastante académica y que estaba destinada sobre todo a formar docentes. Entonces, digamos, yo tenía ciertas prácticas artísticas que no podía, digamos, desarrollar en la institución porque no pude entrar en esa escuela, entonces decidí empezar historia del arte, empezar como desde otro punto. Pero bueno, no les voy a contar mi vida porque no es la cuestión ahí, pero no, tenía una pregunta para Sebastián con respecto a algo que dijiste el lunes pasado. Hablaste de la autoexotización, que me parece súper interesante como idea, y si nos puedes decir algo más sobre eso. En realidad, claro, tiene que ver un poco con, o por lo menos como yo lo entiendo, en este marco nuevamente, de repente, viste, como un artista, un extranjero que está haciendo un programa y se encuentra con un curador que se interesa por la obra, y de repente quizás la obra está diagramando sobre problemas complejos interesantes, y hay algo de esta transmisión de estos problemas con los que está trabajando, que muchas veces, o por lo menos lo que he notado, es que a veces se convierte como una estrategia por parte del artista de autoexotizarse, de como, soy una persona del tercer mundo, soy una persona de Sudamérica, soy una persona pobre, mi vida es muy traumática, todos estos conflictos me marcaron de tal manera, entonces como que de repente es como, bueno, turruc. Se exacerba. Claro, porque muchas veces... Porque es lo que se espera. Exacto. Sí, y eso es algo que yo viviendo acá desde hace tanto tiempo lo he observado, no solamente, digamos, no estoy criticando, pero ni nada, es una observación o una intuición, no sé, de artistas no solamente latinoamericanos, pero que son de origen africano o de, bueno, países emergentes, como se dice, y así que sí, a veces eso lo he visto, ¿no? Como artistas que quieren dar al espectador europeo lo que ellos están esperando, no sé cómo decirlo, como... Tal cual. Hay como una espera, ¿no? Bueno, el artista... Cubrir la expectativa de lo que se espera del artista latinoamericano. Claro. O de cualquier otro lugar. Sí, que muchas veces el artista latinoamericano va a hablar de la dictadura militar, es como hay ciertos, no sé, como ciertos, ciertos esquemas que a veces se fueron dando, ¿no? En fin. Sí. Sobre todo también, viste, como por lo menos a mí me pasa,
estas grandes exposiciones bienales, que muchas veces es como vienen con un tema que es como querer universalizar o capturar de un objetivo, un afán de vengan, llevemos artistas, que ahí muchas veces ve que también es cierto que llevar adelante o curar una bienal me imagino que debe ser como un laburo realmente increíble y muy extenuante. Pero, por otro lado, uno ve también que hay ciertas decisiones en la incorporación de algunos artistas que pareciera ser esto, operaciones en las que se están autoexotizando porque cuajan dentro del modelo de la mirada del otro, Sí. que es lo que se está esperando. Sí. Bueno, la última Bienal de Venecia tenía uno de los temas, era ese justamente. Convengamos que es un tema desde hace 5 años atrás, o 4, que también ¿cómo decirlo? Se volvió a poner un poco en el tapete por las inmigraciones forzadas, bueno, los refugiados. Tal Desde cual. la crisis de los refugiados en adelante es un tema que volvió a ponerse en el centro de la escena, desde distintos tópicos, no solo el tema de la inmigración, como esto, ¿no? De elegir ir a otro lugar para profesionalizarse, para mejorar, sino, bueno, este otro cariz también muy fuerte. Creo que Beatriz y Rubén tenían preguntas. ¿Beatriz? No, yo simplemente desde mi métier, yo soy psicoanalista, además de identidad, quería agregar identificación, ¿no? Porque esos papás latinoamericanos, ¿no? Esos papás que cuentan experiencias traumáticas de su vida, digamos, ¿no? Bueno, hay algo de la identificación que se ve en las obras, ¿no? Bueno, era eso nada más. Buenísimo, es cierto, sí. Tal cual. Rubén, ¿vos tenías una pregunta? Un poco la herencia, ¿no? De los padres, un poco la herencia, la historia, los relatos. Y bueno, la semana pasada había muchos artistas que lo hacían desde la ironía, desde el sarcasmo. Creo que los artistas que vimos en esta son muy diferentes. O sea, más bien un rescate de relatos de los padres, o del lugar de donde provienen. Eso es lo que digo. No se escucha. Se escucha muy entrecortado, soy yo. Se escuchó cortado. Sí, se ve que tenés algún problema de señal o del micrófono, Rubén, se escucha súper entrecortado. Algo de que escuché que el recorte del lunes pasado estuvo más situado en el lugar como de la ironía o algo así, y ahora es como que notaste que la selección que hizo Sebastián en este caso es más como de la idea de la herencia y del relato. ¿Puede ser? ¿O te entendí bien? Vale. Claro. Bien. Claro. Ok. Buenísimo. Bueno, Sí. ¿quieren hacer alguna otra pregunta o comentario? Sebastián, hola, ¿qué tal? César, ahí. Te quería hacer una pregunta con respecto a dos conceptos. Si para vos tiene sentido el día de hoy hablar todavía de conciencia o denuncia en el arte. Porque me fijaba que en el análisis que nos presentaste siempre lo enfocás como una mirada desarticuladora de esa mirada europeizante, logocéntrica, y de alguna manera tratar de ingresar a un gran relato, pero socavando de alguna manera ese relato que impusieron ellos. Uh-huh. Hay algo del orden también, me parece que como capturaste muy bien lo que me interesa. En términos de denuncia, me gusta trabajarlo quizás desde el lugar o desde el marco teórico como lo propone Rancière. Y desde esos lugares, no tanto como en la elección de obras que sean, una manifestación y tirando unas piedras en los términos de arte y política, que sea casi como una ilustración de un conflicto. No pensarlo más como en esta redistribución de lo sensible y en esta partición de lo sensible, que también entra en relación con el sistema de las bellas artes y con el sistema de las formas.
Y hoy por hoy también con este sistema más globalizado y más internacionalizado, que también tiene que ver con ciertos sistemas de circulación y ciertos modos de hacer. Entonces, específicamente en esta situación de los modos de hacer, ahí es donde me interesa estas visiones un poco más desarticuladoras, o un poco más de irónicas, o de denuncias que entran a jugar con estos propios modos de hacer, con este set de operaciones con las que ellos también están negociando. Digo, por ejemplo, en el caso de Mercedes Azpilicueta y los textiles, unos textiles industrializados de Holanda, con la tradición holandesa específicamente, e incorporando una imaginería como un imaginario visual propio de una primera, quizás, configuración de la representación femenina en Argentina. Entonces, como estos cruces y estos diálogos, cómo van entrando, me resulta interesante en esos sentidos. En esos sentidos también de desarticulación y de denuncia artística, quizás, Sí. como dentro, intralenguaje. Además, súper sutil, bueno, no sé, mucho más poética, digamos, o sea, no es para desmerecer a nadie, por supuesto, pero no tiene la contundencia de un graffiti o una obra que sea mucho más abiertamente política, o lo que contaste al inicio, que me encanta, bueno, nuestra obra no es porque sea del museo, pero también vos ves una obra súper geométrica y capaz que nunca, si no conoces el universo conceptual de Amalia Pica, no sabés que eso tiene que ver con que ese sistema de enseñanza de las matemáticas se dejó de enseñar en la dictadura porque podía introducir la idea de conjunto, de unidad, de cosa que tenía que ver con como algo muy, eso, ¿no? Indirecto y sutil, eso, como que va mucho más a una cosa mucho más profunda de la idea de la obra. Sin perder el orden de la belleza también, ¿no? Sin perder ese interés que tienen estos artistas sobre armar como, bueno, eso, la belleza, como una visualidad que... Sí. Sí. Sin perder la poética y la metáfora. Exacto. Sí. Bueno, Rubén acá dice... no, por favor, el trabajo en grupo no era bien visto en la dictadura. No, claro. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los participantes y a Sebastián especialmente por el curso, súper interesante. Y bueno, como les comentamos al inicio de la clase, en un par de semanitas más vamos a compartir otra instancia de trabajo en conjunto, bueno, es una manera de decir, de trabajo, digamos, colaborando con Sebastián, y una propuesta ya más enfocada en curaduría de autor, en exposiciones situadas. Así que ese rasgo bien también que se dio en algún punto también en el marco de la curaduría y la profesionalización del campo artístico, ¿no? Que también eso es algo importante. Recién hablábamos de los artistas y en el marco de la curaduría, al menos en Argentina, está de manera muy creciente y muy vital en nuestro medio. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Espero no estemos aburridos. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es en que contacto. es genial que, bueno, que haya ciertas cosas positivas en esta pandemia, como justamente este momento de encuentro y poder escuchar a Sebastián. Chubut, Francia, Buenos Aires, también por acá en Europa. No sé, César, de dónde estás conectado, pero también ahí decíamos... Ah, de Buenos Aires. Bueno, muy bien, pero no importa, estamos ahí reunidos en un día feriado, al menos en Argentina, así que gracias doblemente por las ganas de sumarse. Bueno, nos mantenemos en contacto y muchas gracias a todas nuevamente. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.